Y entonces ahí cuando ya yo había cambiado, ella ya no me creía. Fue la del pastorcito mentiroso, ¿sí sabes? Voy a cambiar, no cambio, voy a cambiar, no cambio. Ujú, Y el día que de verdad cambié, ya no me creyó. exactamente. Y yo empecé a conquistarla, pero ahora ella no quería nada conmigo. Y ahí Ujú. sucede algo inesperado en la historia. Bueno, la historia es que con una persona de ahí de la iglesia yo caigo en adulterio y en infidelidad. Entonces la situación ya se tornó, Más complicada. Se volteó. se volteó. Ahora yo estaba juiciosito, buscando de Dios, Sí. aprendiendo de Dios. Yo descubro el adulterio porque ella tiene algo, ella no acepta una mentira. Y Yo ella detesto la mentira. contra la mentira es súper radical. Y resulta que me metió una mentira. Y yo me quedé La como que, cogiste ups, en la mentira. esto es una mentira. No, algo está mal. Y yo la notaba rara, distante, muy involucrada en las cosas de la iglesia. Pero le pillo la mentira y entonces me pongo a perseguirla. Hago de Oh, oh. investigador privado yo Claro. mismo. El Él fue, no, detective. no Y sí, contrató a nadie. Él evidentemente mismo. la sorprendí con una persona andando y bueno, viene la etapa de la confrontación y todo y me acuerdo esa noche no dormimos cuando yo descubro todo y lloramos y yo me acuerdo ese día, eso fue en una finca Ujú. y yo me acuerdo llorando, pero era un llanto diferente al de cuando yo me encontré con Jesús. Yo estoy llorando Y yo también, los como dos. de descargándome de algo, como quitándome algo. Y entonces yo tenía una lucha en mi mente. Mm. Y la lucha en mi mente era, por mi machismo, mi crianza, yo creía que yo podía haber sido adúltero, pero la mujer no. Y ahora ella me ha sido infiel. ¿Qué hago? Doble Entonces estándar. yo me imaginaba el cornudo en la boca de todos mis amigos burlándose, todo el mundo sabiendo, pero a la vez yo la amaba y Dios me había cambiado mi corazón. Amén. Y ahí viene lo que significan los 7 regalos que ella me dio. Wow. Mm, Ahí yo entendí, en ese patio, yo entendí que ella, a pesar de mi pecado, me había perdonado mm. y me había mostrado perdón, no solo expresándomelo, sino con regalos, con detalles. Y me acordé que había aprendido para entonces un pasaje en la Biblia que dice que aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Oh, Y entonces, como yo había sido tan perdonado por mi falta, ¿cómo yo no la iba a amar de vuelta Mm, y a otorgarle el mismo perdón? Entonces, yo hice una decisión en ese patio de esa finca. Yo dije, lo mismo que ella hizo conmigo, ella merece que yo haga con ella. Yo la voy a perdonar. ay, Yo la voy a esa paz perdonar. bonita. Y a la semana siguiente, yo venía para Estados Unidos a mis compras, a mis negocios. Pero una de las cosas que de verdad que él hizo, pues teníamos como un equipo de la Como iglesia, un porque boar, una como un junta. board, como una junta, y él los llamó a todos al apartamento, y para mí eso fue como que, oh my God, me cautivó el corazón. Él los sentó a todos y dijo, les prohíbo que juzguen a mi esposa porque le hubiera podido pasar a cualquiera. O Claro, sea, yo, Qué lindo. ni siquiera conocíamos mucho la palabra, éramos recién convertidos. Y Wow. cuando él dijo eso, fue como que Qué lindo, pastor. yo se era me, como, yo no sabía, pero después yo me di cuenta, era como Dios usándome, diciéndole al boar, el que esté libre de pecado, que tire la La primera primera piedra. piedra. él no sabía ese No la vamos a versículo. juzgar a ella porque pudo haber sido cualquiera de ustedes. Y también desenmascarar a este hombre porque era un lobo en medio de Ujú, de la iglesia. exactamente. Wow. Entonces, pero eso fue lindo, eso fue el Ujú, Lindo. Espíritu Santo, porque sí, en Mm. la humanidad, en mi masculinidad, mi machismo, mi distorsión de todo, yo hubiera podido tomar una decisión totalmente exactamente. Y no incorrecta. estuviéramos No estuviéramos aquí. disfrutando estos Exacto. ministerios Y tan lindos. definitivamente hoy entendemos que así como ella me perdonó el día de los 7 regalos y yo la perdoné ese día, fue el Espíritu Santo Sí. guiándonos. En ese entonces no sabíamos, pero hoy lo entendemos así. Ujú. Y a la semana siguiente yo me venía para Estados Unidos a mis viajes, mis negocios, que eran turbios además. Y entonces ella no quería nada conmigo, no quería nada conmigo. Finalmente 2 amigas interceden, me da Ujú. una oportunidad y ella me dice, ok, vamos a probar de nuevo, pero, yo le digo, vámonos a Estados Unidos. Y Una entonces una semana. semana, ella vino conmigo, nos quedamos 2 semanas y un día antes de regresar a Colombia, Ujú. allá en Miami, en la Florida, le digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Mañana hay que regresar. Y ella me dice, ok, yo te doy una oportunidad, pero yo no quiero regresar a Colombia. Mm. Y yo le dije, bueno, está Sabio, bien, entonces quedémonos aquí. Yo regresé a sabio. Colombia, cerré el apartamento, traje mi hija pequeña, Andrea, que tenía 2 o 3 añitos,
Y han pasado, eso fue en 1993, o sea, han pasado 32 años ya que estamos en los Estados Unidos. Ahí Wow, empezamos Wow. un proceso difícil, muy muy difícil. difícil. Veníamos muy heridos, De dolidos. restauración, de Crecer, sanidad sanar. cada uno, de liberación, Claro que de sí. Sí, tantas cosas que esa Normal. maleta traíamos y empezamos a sanar todos los traumas Ahí de sí, todas las sí, ahora a cosas. resolver todo, porque Exactamente. mira el fruto después que Ujú. Dios sí. tenía para Y a ustedes. pelear y conquistar terrenos que Pelear no entre estaban, nosotros, no, pelear las pelear las bendiciones. Claro que bendiciones que sí. Sí, Arrebatando todo lo que el Señor sí, tenía para ustedes. sí. exactamente. Y esos primeros años en Miami fueron muy difíciles, pero llegamos a una iglesia muy linda de familias, De cubanos. de cubanos, donde nos acogieron súper lindo, nos dieron trabajo, Oh, aprendimos lo que era un discipulado, lo que era la Ujú. disciplina para los gloria a Dios. niños. Eran muy de muchas familias. Y en el año 2000 nosotros cambiamos de iglesia y entonces ahí fue que decidimos, ya para ese entonces, como el 2002, mm, nadie supo esta historia. Esto era privado, nadie sabía. Ella y yo, y, y nunca fuimos a una consejería. Un Ujú. día hicimos una decisión en Weston, me acuerdo, y nos Precioso. miramos y dijimos, ok, Vivi. Y ella me dijo, Pacho, nosotros no sabemos manejar un matrimonio, no sabemos cómo esto se hace, pero Dios lo inventó, Dios sabe. Amén. Entonces mi oración fue, Señor, enséñame a ser el esposo que ella necesita y ella, Señor, la esposa que Francisco necesita. Wow. Y empezamos un proceso, nos empezamos a involucrar todo lo que era de familia, de pareja. Amén. Luego nos hicimos consejeros. Para el 2002 empezamos un grupo de apoyo Ajá. en Miami y nosotros lo dirigíamos como con 5 parejas, Ujú. ¿cierto? Y entonces, como a la cuarta o quinta semana, esas parejas peleaban que por el trabajo, que por los niños, La cremanta que que se porque dejó salió. los calzoncillos y unas cosas. Y un día nos miramos, Vivi y yo, Contadas. y vamos, ¿no te das cuenta las tonterías que los rollos que han estado? Si supieran lo que nosotros pasamos, porque aquí hablamos muy por encima, pero la etapa de infidelidad fue terrible. Difícil. Y entonces, si supieran de dónde el Señor nos sacó a Oh. nosotros. Mm. Y entonces, un día, en ese grupo, recuerdo que tomamos la decisión de contarles. Por primera vez iba a ser público. Ya Nuestra, nos reíamos. Entonces, eso era una señal de que nuestro corazón Tan. había sanado, nos Así habíamos es. perdonado. Había una evidencia real Así de es. que la perdoné y me perdoné, porque nos acordábamos y ya no nos dolía. Entonces, empezamos a la pareja, al grupo de pero en parejas, tercera persona. les contamos, hey, les queremos contar una historia. Había una De. pareja. Ajá. Les contamos una historia en tercera todos eran persona Buenísimo. y se la pusimos bien no, y se fueron infiel y el tipo le pegaba y consumía drogas y tan y tan. Como Y una luego, película. sí, Sí, y un entonces las drama. parejitas eran así, wow, que sí. Y entonces al final digo, no, y esa pareja se restauró y hoy aman a Dios y tienen una familia y bla, bla. Y cuando les decimos, y esa Esa pareja, pareja somos nosotros. nosotros. Ellos se quedaron así como que, Oh, porque ellos nos veían los pastores, los consejeros, o sea, claro. como que no conocían nuestra historia y pensaban que toda la vida habíamos sido así, no. Cuando se dieron cuenta de dónde estuvimos un día tan bajo y Ujú. dónde Dios nos había Qué puesto, lindo. eso trajo esperanza a Así ellos. es. Sí. Y ahí nace Amar y Cuidar. Ujú. Amén. Amo el ministerio Amar y Cuidar, el retiro más lindo, el fin de semana más lindo de crecimiento entre mi esposo y yo fue ese retiro de ustedes de Amar y Cuidar, un ministerio wow. Y Sí. además 2 libros, Pastors, Inquebrantable, que lo hemos leído y ahora sale patentado. Sí. Cuéntanos un poquito cómo nace esto. Bueno, Inquebrantable Bueno, fue sale la historia de que nosotros. acabamos de contar. Esa ya tiene años patentado, pero Precioso. en el 2007, después de ya hacer varios grupos de apoyo y todo, teníamos situaciones todavía que resolver como pareja, como matrimonio, porque Todavía. aún siendo pastores y consejeros no somos libres de lidiar con situaciones. Entonces Seres teníamos humanos. que resolver algunos temas y entonces nos fuimos a un retiro de parejas cristiano. ¿Mm? Y llegamos al retiro por allá en la Florida, en un lago, todo muy lindo, ¿cierto? Y cuando regresamos el domingo, regresamos igual o peor. Nada pasó. Y ¿Cómo claro, así? nosotros tenemos problemas de comunicación, creo que algo de intimidad y de finanzas. Y en ese retiro nos metieron 12 conferencias entre viernes y domingo. Ay, qué cansancio. 12. Biblia venteada, eso era pimpina, bibliazo puro. Y claro, la Biblia, oramos, todo, pero Claro, en hey, eso no- enséñenos algo para cómo resolver los Práctico. conflictos. práctico, o sea, ¿cómo se Entonces, come eso? veníamos manejando Exacto. y leyendo un libro, no nos acordamos de quién, pero en el libro el autor dice que venía de un retiro de las montañas con su esposa y que el retiro se llamaba Amar y Cuidar. Ujú. Y ella me dice, amor,
ese es el nombre que vamos a usar, amar y Qué cuidar. lindo. Y ahí nació el nombre y entonces decidimos hacer un retiro solo con 5 enseñanzas prácticas, Buenísimas. con resultados probados y que las parejas que vinieran al retiro durante el fin de semana, no solo la enseñanza, sino les damos tiempo de aplicar y nos dimos cuenta que durante el fin de semana ellos empezaron a experimentar cambios. Sí, Entonces literal. implementamos el retiro y luego nos dimos cuenta para el año 2014, o sea, durante el de 2007 al 14, nuestra relación mejoró muchísimo porque aprendimos otras verdades de la Biblia que antes habíamos leído, pero no habíamos entendido. Correcto. Y esas verdades cambiaron nuestro matrimonio, entonces las empezamos a escribir y a enseñar. Thank you. Entonces, en cada retiro enseñamos algo de esas verdades, una, otra, por aquí, por allá. Gracias. Y al pasar de los años nos dimos cuenta que encontramos 5 que están en la Biblia que indican cómo un matrimonio debe funcionar y que muchos, casi todos la hemos leído, pero la Y las pasamos hemos de largo. quebrantado. Así es, Entonces dijimos, ¿por qué no sacamos un literalmente. material donde le enseñemos a las parejas en un lenguaje sencillo, práctico, Así es. fácil de entender Aplicable. y aplicable a su vida diaria, Ujú. así como nos ha transformado a nosotros y a otros que hemos enseñado a través de los años? Entonces condensamos este material, este Excelente. contenido, Ujú. y en el 2014 ya lo teníamos listo, pero no teníamos el título. Y en una conferencia, el pastor que nos invita nos despide delante de la iglesia y dice, bueno, y gracias a Francisco de Viana que vinieron a enseñarnos Fue aquí en Dallas, aquí en vivíamos Dallas. en Nosotros vivíamos en Miami, pero esa conferencia Wow. fue en Dallas, Uf. vinimos a enseñar y el pastor dice, y ellos vinieron a enseñarnos principios y verdades que transforman el matrimonio. Y dice el pastor, porque el matrimonio es patentado por Dios. Ujú. La Ahí patente es de nace. Dios. Y cuando él dijo Uf. patentado, Uy, yo miré a Vivi y le dije, amor, erizo. ese es el nombre del libro. Sí, Ahí nace el nombre, pero eso fue 2014. imagínate. Bonito. Y hasta el 2022, o sea, 8 años después, nosotros pudimos organizarlo, condensarlo, Qué grabar lindo. los videos, porque dijimos, no solo el libro, sino acompañémoslo de videos y de material didáctico para que puedan practicar. Correcto. Grabamos los videos, pero en el 2024 se perdieron los videos. Oh, Se perdió todo el material. pastor. Todo el No me material, diga eso. 6 meses de grabar, como 3 meses grabando, Uf, 10 clases en video, se Uf. pierden. Se perdió. Entonces, ahí tuvimos como un año de receso porque ¿qué hacemos? La persona claro. la compañía que nos producía los videos Se entró en una perdió. crisis personal, familiar, no había forma. Y allí aparece alguien que es Juan Carlos y Lili de Así es. Radical Motions, que Así son es. los productores de esto. Así es. De Y mi entonces Juan Carlos y Lili, no me acuerdo cuándo, un día ellos nos Ven. ven hablando de amar y cuidar y él dice, nosotros queremos grabar los videos. Uf, Y yo dije, bueno, sí, pero ¿qué quieres a cambio? Y él dijo, no, nosotros queremos sembrar eso en amar y cuidar porque creemos en ustedes. Entonces pudimos grabar los 10 mm, videos con una calidad excelente, lo con máximo. toda la tecnología. Y hoy en día, Ujú. gracias a Dios, patentado está en formato de libro, en papel duro, está en Kindle, está en audiolibro, están los videos en la página. Y hoy tenemos ya los 12 primeros líderes entrenados para enseñar patentado a más Oh, gente. Ujú. Y ese es qué patentado. bendición. Patentado es el diseño original de Dios para tener un matrimonio para toda la vida. Y creemos que matrimonios que han sido cambiados nos sirven de evidencia de cuántos más patentado va a poder cambiar. Nosotros fuimos tan impactados, Pastor, desde que usted comenzó a compartir el testimonio de ustedes. Mi corazón se llena de agradecimiento porque nosotros hemos sido recipientes directos del testimonio de ustedes y queremos seguir siéndolo, porque cuando nosotros tenemos una incertidumbre, ahí lo has visto, cuando mi esposo ha tenido preguntas que no entiende, ustedes son ese baluarte, esa fortaleza, ese lugar seguro a donde nosotros sabemos que podemos ir. Y es un lugar confiable. Y ustedes se han convertido en eso para muchas personas y seguirá, Pastor. Eso es un principio bíblico, Flor. Nosotros, Florecita, la Biblia dice que con el consuelo que hemos sido consolados, ahora nosotros podemos consolar a otros. Entonces, Sí, nosotros entendimos que fue Dios el que nos transformó, el que nos Su restauró, misericordia, su su gracia gracia. estamos. y lo que Dios hizo con nosotros, como nosotros no vamos a hacerlo con otras personas. Yo creo que esa es nuestra pasión, de que si vemos un matrimonio que está en destrucción, ¿cómo no lo vamos a ayudar? Sí. Lo importante es que esas personas quieran
tener la ayuda, Así es. Sí. porque todos tenemos la posibilidad de cambiar. Con Dios todo se puede, pero lo importante es que esas personas quieran cambiar. Entonces, Yo, para nosotros esa es una pasión. sí, Gracias. yo digo esto, nosotros vemos matrimonios transformados por el Espíritu Santo, por Dios obrando en ellos, y no somos nosotros, pero específicamente con Patentado, lo que quisimos hacer, y Dios nos dio la oportunidad, es, eh, veamos que mucha gente en la iglesia está en sus matrimonios sufriendo, pero el domingo se ven bonitos Sí. y se ven juntitos así, pero en casa tienen un desastre. Y ella y yo decíamos, pero Triste. ¿por qué? Si se exponen a la misma Biblia, la misma verdad, la misma oportunidad, ¿por qué? Y nos dimos cuenta que la gente oye mucho y entiende poquito. Y los que entienden no saben cómo practicar. Aplican Entonces, poquito. en Patentado cogimos esas 5 verdades de la Biblia, se las pusimos que todo el mundo las entienda. Así es. El que no la entiende, mire, Es porque no quiere. si aunque no sepa leer, oiga el audiobook, vea los videos, pero se lo explicamos tan clarito que lo entendió. Y cuando vimos que lo entendió, entonces le damos la forma de practicarlo. Y cuando empiezan a practicar una verdad de la Biblia que los transforma un poquitito, se animan. Ahí está. Entonces, Patentado se está convirtiendo en un material una herramienta de parte de Dios Amén. para transformar matrimonios y familias. Y pensamos que no porque nosotros lo hicimos, sino que hay algo que Dios nos dio en su misericordia y en su gracia y su favor, que es nosotros sabemos. Ahí O está. sea, a mí nadie me contó que Dios restaura matrimonios. Nosotros tenemos Lo las huellas. viviste. La marca. Entonces, cuando un matrimonio se me presenta y dice, no, es que ya yo no la amo, es que esto no tiene solución, yo le digo, ¿habrá algo imperdonable? Dime qué. Dinos. Y ella y yo no Nada hay imposible. nada porque aún nosotros teniendo razón para no estar juntos, Dios lo restauró. Amén. ¿Cómo no va a restaurar a otros? Amén. Ajá. Y le damos gracias hoy al Señor por ustedes dos, por contestar su llamado. Gracias por contestar ese llamado de parte del Señor. Gracias por escuchar su voz desde el principito. Gracias, Vivi, por buscar de Dios en el lloriqueo, porque fuiste al lugar correcto. Ustedes, tú te refugiaste en el Señor y ustedes ahora son un refugio para nosotros, para muchos, muchos más. Le damos gracias al Señor por este galardón y este regalo de tenernos con nosotros. Ya saben, Patentado, ahí búsquenlo, Inquebrantable, un libro que realmente ha sido una de las fortalezas en mi matrimonio, poder leerlo. Y ese retiro con ellos, wow, búsquenlo, ahí está en las redes, muy accesible, muy práctico y muy probado. Patentado su material. Gracias, pastores. Gracias. Le damos por gracias. invitarnos, Florecita. Uy, Gracias. esta es su Gracias. casa y queremos crecer mucho juntos en el Gracias. Señor y por siempre. Bendiciones.